Hasta ahora nosotros hemos abordado el estudio del movimiento de partículas o de sistemas físicos que se mueven a lo largo de una sola dimensión, pero digamos, dado que vivimos en un mundo tridimensional, tiene mucho más sentido y es mucho más realista abordar el estudio en 3 dimensiones. Cuando nos enfrentamos a un movimiento en una dimensión como conducir un automóvil en una línea recta, es mucho más sencillo que cuando lo hacemos, o digamos cuando uno se piensa en lo que tiene que ocurrir para poder aterrizar una aeronave en una pista de un aeropuerto. Es mucho más complejo entender y manipular pues las 3 dimensiones a la hora de manejar un tipo de vehículos de estos que si lo hacemos en una sola dimensión, pues o al menos en 2 dimensiones. Así como empezamos en el capítulo anterior, que hablamos del movimiento en una dimensión a partir de la posición y el desplazamiento, o de la definición de estas dos variables, vamos a comenzar el movimiento en 2 y 3 dimensiones con la posición y la del desplazamiento, con la definición de posición y desplazamiento. Una forma de ubicar las partículas, de localizarlas, o un objeto que se puede representar como una partícula, es usando el vector de posición. Entonces vamos a definir el vector de posición como un vector R que se puede escribir en la notación de vectores componentes, en la notación del vector unitario, como el vector R, que se descompone en su componente en X, su componente en Y y su componente en, aquí tenemos el vector unitario J y su componente en Z, donde estos términos, todo esto de acá, equivale a las componentes, y los coeficientes, o sea, únicamente los números que acompañan al vector unitario, serán las componentes escalares. Esos coeficientes nos dan la ubicación de la partícula sobre las coordenadas, sobre los ejes coordenados con respecto al origen. Es decir, la partícula tiene coordenadas rectangulares. Vamos a decir aquí que son X, Y y Z. En el ejemplo que tenemos, en la imagen que tenemos a la derecha, entonces vemos una partícula, esta partícula que está ubicada o posicionada en un sistema cartesiano, donde aquí tenemos X, aquí tenemos Y, aquí tenemos Z. La partícula a lo largo del eje X está posicionada con un vector componente, con un vector a lo largo de ese eje, que me dice que está a menos 3 metros en dirección del vector unitario Y, es decir, a la izquierda del, donde tengo definido pues como el origen de mi eje X, que en Y, el eje Y, que va a ser este de acá, mi partícula va a estar ubicada a 2 metros a lo largo del vector unitario J, y que en Z, o sea, a lo largo de esta dirección, la partícula va a estar ubicada a 5 metros. Entonces este vector va a ser 5 metros a lo largo del vector unitario K. Por lo tanto, el vector posición que yo describiría en este caso sería, la posición para este caso particular la voy a describir como R, que es igual a menos 3 metros a lo largo de I más 2 metros a lo largo de J más 5 metros a lo largo del vector unitario K. Y las coordenadas rectangulares que va a tener este vector serán menos 3, 2 y 5 metros. Recordemos incluir las unidades. Menos 3 metros, 2 metros y 5 metros. Es decir, a lo largo del eje X, la partícula está a menos 3 metros del origen. A lo largo del eje Y, la partícula está a 2 metros del origen. Y a lo largo del eje Z, la partícula está a 5 metros del origen. Mientras la partícula se mueve, o mientras la partícula cambia de posición,
su vector de posición va a cambiar de modo que siempre se va a extender desde el punto de referencia hasta donde está la partícula. Si la posición del vector cambia, por ejemplo, o la posición de la partícula cambia desde un vector que está definido como R1 hasta un vector que está definido como R2, entonces vamos a tener el siguiente caso. Entonces cuando la partícula se mueve, entonces decimos cuando la partícula se mueve, la partícula va a tener primero una vector de posición R1. A continuación, la nueva posición vamos a describirla con un vector de posición R2. Y esto ocurre en un intervalo de tiempo. Esto ocurre en un cierto intervalo de tiempo. Listo, esto ocurre en un cierto intervalo de tiempo. Entonces el vector desplazamiento lo vamos a definir como, en términos pues, de esta situación física, el vector desplazamiento vamos a definirlo como delta R, muy similar a como lo hacíamos en una dimensión, solo que en esta vez tenemos que tener en cuenta que está definido para las tres direcciones en X, Y y Z, que va a ser igual a la posición que ocupa la partícula en el instante 2 menos la posición que ocupa la partícula en el instante 1, visto como un vector. Cuando usamos la descripción de vector unitario, entonces este delta R se nos va a convertir en la resta de las componentes de cada una de las partículas. Es decir, aquí tenemos x2 en la dirección y más y2 en la dirección k más z2 en la dirección j en la dirección k. Listo. Menos el segundo vector unitario, que va a ser igual a este, excepto que tiene los subíndices 1 para dar a entender que es el vector de posición en 1. O sea que aquí tendría x1, y1, y z1. Listo. Yo puedo representar esto también como la resta de las componentes en particular. O sea que puedo decir qué ocurre en la dirección y, definida por el vector unitario y. Entonces ocurre la resta de la coordenada x2 menos x1 en la dirección y, más que ocurre en la dirección definida por el vector unitario j en la dirección y. Ocurre la resta de las coordenadas en esta dirección, en la dirección j, más que ocurre en la dirección definida por el vector unitario k, o sea en z, ocurre la resta de las coordenadas y el valor en esta dirección. Donde esas coordenadas x1, y1 y z1 corresponden a la posición del vector r1 y las coordenadas x2, y2, z2 corresponden a la posición del vector r2. Podemos describir este mismo vector cambiando estas cantidades x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1 en términos de cambios en esa dirección en particular. Entonces, otra forma de escribir este vector R o de visualizarlo matemáticamente es diciendo ¿qué ocurre en X? Tenemos un cambio delta X en la dirección Y. ¿Qué ocurre en Y? Tenemos un cambio en la dirección Y. ¿Y qué ocurre en Z? Tenemos un cambio en la dirección Z a lo largo del vector unitario K. Correcto. Ahora vamos a, ya que hemos definido lo que implica el cambio de posición en dos dimensiones, vamos a revisar este ejemplo que tenemos acá. Tenemos una partícula que se está moviendo sobre un plano coordenado. Piensen, por ejemplo, en algo que se está moviendo sobre una superficie, sobre una mesa, por ejemplo.
Y las coordenadas en metros de la posición de la partícula como función del tiempo están dadas por estas dos funciones. Es decir, la posición de la partícula en un instante dado en X y en Y, yo la puedo calcular a partir del valor que me arroje esa función. Entonces la función para X es menos 0,39t cuadrado más 3.2t más 28, y para Y es 0.22t cuadrado menos 9.1t más 30. Listo. Entonces la primera pregunta es, con esos datos, me dicen en 15 segundos cuál es la posición de la partícula definida por el vector r en notación unitaria y en notación de ángulo y magnitud, o sea, en coordenadas que tienen el ángulo y la magnitud. Entonces nosotros sabemos que la posición va a estar dada por estas dos funciones. Vamos a evaluar estas funciones que nos dicen la posición de X y Y para el tiempo de 15 segundos. Entonces vamos a escribir el vector de posición como R, pero no solamente vamos a escribir R que depende del tiempo, porque las funciones, porque las componentes que vamos a describir para ese vector de posición dependen del tiempo. Entonces, por lo tanto, el vector de posición también depende del tiempo. Entonces vamos a escribir R que depende del tiempo es igual a la coordenada X que depende del tiempo a lo largo del eje X definido por el vector unitario Y más la coordenada Y que depende del tiempo a lo largo del o apuntando la dirección del vector unitario J que me indica la dirección Y. Pues en 3 dimensiones sería lo mismo, debo agregar la componente para el otro eje. Entonces en 15 segundos decimos en t igual a 15 segundos. ¿Qué ocurre? Las componentes escalares son serán entonces, si nosotros reemplazamos t igual a 15 en estas dos funciones, en esta función reemplazamos en esta t 15 para cada una de las dos funciones, entonces vamos a llegar a los siguientes valores. La idea es que ustedes lo comprueben. Entonces decimos que X, cuando yo reemplazo los 15 segundos en las ecuaciones, me dan 66 metros, y para Y obtengo un valor de menos 57 metros. ¿Cómo lo obtuve? Reemplazando 15 segundos en esta ecuación, en esta función, y revisando cuál es el valor que me obtengo para X y para Y. Por lo tanto, yo con estas componentes escalares puedo escribir el vector de posición para ese tiempo en particular como el vector de posición 66 metros en Y menos 57 metros a lo largo de la dirección J. Eso es lo que me dice la situación de la partícula en ese instante de tiempo en particular. Gráficamente nosotros podemos representar esto en nuestro plano que está definido en términos de la posición X y en términos de la coordenada Y. Entonces sabemos que en X la partícula está más o menos a 66. Vamos a dibujar aquí, como está desde 0, esa coordenada me dice tienes que dibujar aproximadamente un poco más allá de 60. Listo. La componente X, entonces esta va a ser la componente en X, y la componente en Y va a ser menos 57, está un poco por debajo de la marca del 60K. Entonces esta es la componente en Y. Listo. Componente en Y. Muy bien. Ahora, el vector resultante que nosotros que nos están pidiendo o que nosotros tenemos que representar es precisamente 1, tal que si yo utilizo el método del paralelogramo para representar la suma gráficamente, entonces este vector que nos están pidiendo será 1, que está definido en términos de estas dos. Desde el origen
hasta este punto en particular. Este va a ser nuestro vector de posición R, que nos indica en el instante de tiempo t igual a 15 segundos dónde es que está ubicada esa partícula. Como tenemos que representar también el vector de posición en términos de no solamente los vectores, los componentes unitarios, sino de su magnitud y su ángulo, entonces ¿cuál será la magnitud del vector R? Entonces simplemente decimos R, usando el teorema de Pitágoras, será igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Esto es igual a 87 metros. Ustedes lo pueden comprobar. O sea que la dimensión de este vector es 87 metros. Y el ángulo vendrá dado por tangente inversa de la componente y sobre la componente x. Listo. Y esto me da 41 grados. Listo. Pues el valor de la tangente puede dar 139, pues dependiendo de cómo lo representen ustedes. Entonces yo voy a tener un vector análogo que va en esta dirección con un ángulo en particular, y un vector que es el que yo estoy buscando con un ángulo en particular en esta dirección. Entonces el valor que va a tener es menos 41 grados, y ese va a ser el valor que yo voy a elegir para representarlo. Obviamente, de acuerdo a la forma como está geométricamente distribuida las componentes y el vector resultante, pues por este método geométrico yo puedo elegir cuál de los dos es el ángulo apropiado. Ahora, aquí a la derecha, entonces yo puedo construir, este es un instante en particular de tiempo, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Esto es lo que sucede en 15 segundos. Entonces aquí la partícula está ubicada en 15 segundos. Yo puedo hacer el mismo análisis para varios instantes de tiempo y reconstruir en este espacio de x versus y todas las posiciones que va a ocupar la partícula, y así conocer la trayectoria que va a conocer la partícula en todo su instante de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos graficada dónde está la partícula en t igual a 0 segundos. En este punto tenemos dónde está la partícula en 5 segundos. Aquí más abajo en 10 segundos. Aquí en este extremo en 20 segundos. Y acá tenemos lo que hacía la partícula en 5 segundos. Es decir, cada uno de estos puntos yo lo represento con un vector de posición R, R1, R2, R3, etcétera, etcétera, que me indican dónde es que está ubicada esa partícula. Listo.